Nunca olvidaré el frío metálico de la camilla cuando la enfermera me tomó del brazo y me acercó la boca al oído. Sentí su respiración temblar antes de escuchar esas palabras que me helaron la sangre. Cuando el médico entre, no digas su nombre. Su tono no era una advertencia cualquiera. Era un ruego desesperado, un susurro cargado de miedo, un miedo tan real que logró atravesar mis 62 años de endurecer el alma a base de golpes, pérdidas y silencios que tragué durante media vida. Me detuve en seco, confundida, sintiendo el corazón latirme en la garganta. La enfermera apretó mi muñeca como si quisiera evitar que cayera al piso. ¿Por qué?, logré preguntar, con la voz más tensa de lo que pretendía, pero ella, con los ojos vidriosos y los labios temblando, murmuró: «Ahora no, no tenemos tiempo, confía en mí, solo no lo diga». El olor a desinfectante, luces frías, bandejas metálicas, todo parecía normal, pero su angustia no lo era. Antes de que pudiera insistir, la puerta se abrió de golpe. Entró el médico, y lo que llevaba en los brazos, cubierto por una sábana quirúrgica, hizo que la piel de mis hombros se erizara, como si mi cuerpo ya supiera algo que mi mente aún no entendía. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. El médico se acercó sin mirarme, concentrado en ese bulto envuelto en la tela estéril. Sus manos estaban tensas, casi rígidas. Esa forma de caminar, lenta, segura, como si el quirófano fuera su territorio desde hacía siglos. Esa voz que escuché cuando dijo «Buenos días», esa voz me golpeó el pecho. La reconocí. Era imposible. No podía ser él. Ese hombre no debería estar en este hospital, ni en ningún lugar donde pudiera tocar mi vida otra vez. El aire en mis pulmones se volvió plomo. Intenté incorporarme, pero los cinturones de la camilla me lo impidieron. La enfermera bajó la mirada, evitando mis ojos, como si temiera que yo descubriera una verdad que ella llevaba días intentando ocultar. El médico dejó lo que cargaba sobre una mesa auxiliar. La sábana tembló apenas cuando la apoyó. «Preparada para la operación, señora», dijo sin completar mi apellido. Parecía que su lengua evitaba pronunciarlo, como si hacerlo encendiera una bomba. Yo traté de ver su rostro entero, pero la mascarilla solo dejaba expuestos sus ojos. Unos ojos oscuros, fríos, profundamente conocidos, y sin embargo distintos, más duros, más vacíos. Me acerqué mentalmente a un recuerdo que no quería abrir, un recuerdo al que había sobrevivido a medias, pero antes de que pudiera ordenar mi mente, él se giró hacia mí con una lentitud calculada y sonrió. Una sonrisa pequeña, técnica, no humana. Esa sonrisa, yo ya la había visto. La enfermera respiró hondo para contener un sollozo y se acercó a mi oído otra vez, con movimientos imperceptibles. «No lo diga», susurró apretando mis dedos. «Por su seguridad, no lo diga». Yo necesitaba respuestas. ¿Quién era en realidad ese médico? ¿Por qué esa mujer temblaba como si la estuvieran amenazando desde dentro? ¿Y qué era aquello envuelto en la sábana quirúrgica, que él parecía proteger más que mi propia vida? El médico se giró hacia el asistente y pidió: «Trae el historial completo, todas las notas. No quiero errores». Su tono autoritario retumbó en la sala como un golpe seco. La enfermera tragó saliva. Yo también. El médico se acercó y puso una mano enguantada sobre mi frente. «Tranquila, señora. No tardaremos», dijo. Pero su toque no era profesional. Era personal. Mi piel ardió bajo el látex. No por el frío, por el recuerdo, un recuerdo que intenté enterrar hace 20 años cuando aquello ocurrió. El día en que mi hija perdió algo que jamás pude recuperar. El día en que un hombre, con esa misma voz, con esos mismos ojos, cometió una atrocidad médica que quedó impune por falta de pruebas. ¿Era él? ¿Era posible? ¿Había regresado? Mi respiración se volvió cada vez más superficial. Mis dedos intentaron moverse bajo las correas. No podía hablar, no podía correr, no podía gritar el nombre que se atoraba en mi garganta, ahogando décadas de dolor. La enfermera volvió a tocar mi hombro.
Haga lo que le digo, susurró. No pronuncie ese nombre, o él entenderá que usted ya lo reconoció. Y entonces lo entendí. No era una advertencia médica, era una advertencia de vida o muerte. El médico caminó hacia el objeto cubierto y empezó a retirar la sábana con cierto ritual. Lo que fuera que estaba debajo era fundamental para él, para sus planes, para algo que me involucraba más de lo que yo podía asumir. La tela cayó delicadamente y vi un contorno, un borde, una forma que no debía estar ahí. Parecía un maletín metálico, pero no uno de instrumentos. Era una caja de seguridad, una caja vieja, con marcas, con polvo, con una etiqueta medio arrancada. Mi estómago se dobló cuando reconocí la etiqueta. Era la caja que desapareció el día en que mi hija murió. Esa caja que él dijo nunca haber visto. Esa caja que la policía buscó durante meses. La caja que contenía la prueba que habría podido condenarlo. Mis labios se separaron sin que yo pudiera evitarlo. Iba a decir su nombre. Iba a gritarlo. Iba a destruir esa máscara de médico perfecto. Pero la enfermera, desesperada, me apretó la mano con fuerza y murmuró: «Si lo dice, no salimos vivas de aquí». Mi corazón tembló, mi garganta ardió. Y entonces, el médico levantó la vista y me miró con atención, demasiada atención, como si esperara justamente eso, como si estuviera esperando que yo recordara, que lo reconociera, que pronunciara su maldito nombre. Y entendí, en ese instante, que quedarme callada era lo único que me mantenía con vida. Mientras el médico acomodaba la caja metálica sobre la mesa auxiliar, sentí que mi corazón comenzaba a desacompasarse, como si cada latido fuese una advertencia. Aquella caja no podía estar allí, no después de tantos años, no en manos de ese hombre, y sobre todo, no en un quirófano donde yo estaba inmovilizada. La enfermera, con los labios tensos, intentó mantener la compostura, pero sus ojos la traicionaban. Seguían cada movimiento del médico como si éste fuera un depredador a punto de saltar. «Señora, respire hondo», me dijo, fingiendo profesionalismo ante él. «La sedación empezará pronto». Pero su mirada decía algo completamente distinto. «Si te duermes, estás perdida». Apreté los dientes. No iba a dejar que me durmieran, no sin saber qué estaba pasando, no sin entender por qué ese médico llevaba la caja que desapareció la noche en que mi hija murió. El médico abrió uno de los compartimentos inferiores. Su forma de mover los dedos me resultaba terriblemente familiar. Esa precisión fría, ese modo de sujetar cada objeto como si fuera sagrado. Mi estómago se retorció. Él levantó la cabeza y me observó, analizando mis expresiones como si quisiera leer mi mente. «Veo que está nerviosa», dijo con una calma aterradora. No respondí. No podía permitirme revelar nada. La enfermera tomó mi mano bajo la sábana, escondiendo el gesto del médico. Era un apretón firme, lleno de desesperación. Yo sentí cómo su pulso latía acelerado, casi descontrolado. Ella también tenía miedo. Miedo real, miedo visceral. «Ajusta los monitores», ordenó el médico sin mirarla. Ella se acercó a la máquina. Yo aprovechaba cada segundo para tratar de recordar detalles. Los años no borran ciertos rostros, pero las pesadillas sí los distorsionan. Aún así, había algo en él, algo en la forma en que respiraba, en la manera en que inclinaba la cabeza. «Es él», me repetía la mente. «Es él». Pero mi razón necesitaba confirmarlo. «Doctor», dijo la enfermera con voz temblorosa, «¿quiere que prepare el anestésico?» Él la miró con una lentitud que me puso la piel de gallina. «No, aún no», respondió él. «Antes necesito evaluar algo». La enfermera tragó saliva. Yo también. El médico dejó un momento la caja y se acercó a mí. Puso sus dos manos sobre los barrotes laterales de la camilla, inclinándose lo suficiente como para que solo yo pudiera escuchar sus palabras, aunque aún llevaba mascarilla. «¿Sabe quién soy, señora?», preguntó en un tono tan suave que me heló la sangre. Mi garganta se cerró, mis labios se apretaron. La enfermera dio un paso, pero él levantó una mano para detenerla. «Le aseguro que no es necesario que hable», añadió él, acercándose un poco más. «Algunas cosas se dicen con los ojos». Mis ojos ardieron. No sabía si por rabia o por terror. Él continuó.
Han pasado muchos años, pero ciertas miradas no se olvidan, y la suya, sonrió apenas, es una de ellas. Mi alma se estremeció. Él lo sabía. Él sabía que yo lo había reconocido, y estaba disfrutándolo. La enfermera intervino con voz casi quebrada. «Doctor, el instrumental está listo». Él se incorporó y dio media vuelta, satisfecho. Yo respiré lentamente. Tenía que mantener la compostura. No podía perder el control, no podía hacer lo que él esperaba, pronunciar su nombre, darle poder sobre el pasado. De pronto, un ruido metálico resonó en la mesa. El médico había abierto la caja. Las bisagras crujieron como si llevaran años sin moverse. La enfermera evitó mirarla. Yo, en cambio, fijé mis ojos en ese interior oscuro. Él sacó algo de adentro, algo envuelto en un paño blanco, algo que conocía perfectamente. Mis ojos se abrieron de golpe. No, no podía ser. Era el medallón de mi hija, el que llevaba puesto el día en que murió, el que desapareció cuando su cuerpo fue llevado a la morgue. Sentí que el mundo giraba bajo mí. La enfermera se cubrió la boca con las manos, horrorizada. El médico levantó el medallón y lo observó con un brillo extraño en los ojos. «Curioso cómo ciertas cosas regresan a su dueño», dijo él, casi disfrutándolo. Yo apreté las correas donde mis muñecas estaban sujetas. Cómo deseé en ese instante tener mis manos libres, tocar ese medallón, quitárselo, romper esa sonrisa falsa. La enfermera, con voz apenas audible, pidió: «Doctor, eso no es parte del procedimiento». Él no respondió. Se acercó a mí. El medallón colgaba entre sus dedos enguantados, moviéndose suavemente como un péndulo que marcaba el fin de mi cordura. «Su hija era una joven valiente», susurró. Mis ojos se llenaron de lágrimas ardientes. Mi hija, mi niña, mi razón para existir. «Qué tragedia que nadie lograra encontrar al responsable», añadió en un tono que quemaba como ácido. La enfermera dio un paso adelante. «Doctor, por favor». Pero él levantó una mano, deteniéndola como quien detiene a un insecto molesto. «No interrumpas». Yo dejé caer silenciosamente 2 lágrimas. No lloraba por dolor, ni por pena. Lloraba porque lo entendí. Él tenía el medallón. Él tenía la caja. Él había estado allí esa noche. Él había manipulado la escena. Él había desaparecido las pruebas. Y ahora estaba aquí frente a mí, sonriendo. El médico se acercó más, tan cerca que pude sentir el calor que salía de su respiración detrás de la mascarilla. «Cuánto me alegra verla despierta para este momento», susurró. La enfermera, vencida por el horror, se arrodilló junto a mí y sostuvo mi mano, apretándola con fuerza. Yo no podía gritar, no podía moverme, pero dentro de mí algo despertó, algo que llevaba años dormido, años escondido, años huyendo, algo oscuro, algo fuerte, algo mío, el deseo de justicia, el deseo de verdad, el deseo de venganza. El médico regresó a la caja y sacó un sobre manila, desgastado, con una esquina rota. «Aquí», dijo suavemente, «está la razón por la que nunca pudo culparme». Mi respiración se agitó. Él abrió el sobre, y cuando vi lo que había dentro, mi mundo se quebró en 1000 pedazos, porque allí, dentro del sobre, estaba el informe médico original de la muerte de mi hija, el que desapareció, el que tenía su firma, la firma del hombre que negaba haberla conocido, la firma del hombre que ahora estaba a punto de operarme. Nunca imaginé que volvería a ver ese sobre, ese color amarillento, las esquinas dobladas, la mancha de humedad en la parte inferior. Lo vi por última vez en el despacho de un fiscal que me dijo que, lamentablemente, no había pruebas suficientes para continuar. Ese fue el día en que perdí no solo a mi hija, sino también la fe en la justicia. Ahora estaba allí, en las manos del hombre que siempre había negado conocerla, del hombre que permitió que la investigación muriera antes de nacer. La enfermera dio un paso atrás. Su cuerpo temblaba, como si el aire del quirófano se hubiera vuelto tóxico. El médico abrió el sobre y sacó el informe. Lo desplegó con una precisión quirúrgica, cuidando de no romper las esquinas. «¿Reconoce esto, señora?», preguntó con un tono suave, casi cariñoso. Yo tragué saliva, conteniendo un sollozo. «Es el informe de mi hija», susurré, sin poder evitar que la voz se quebrara. Él asintió lentamente. «Exacto, el informe que
Se perdió. Hizo comillas en el aire con los dedos. Curioso cómo los documentos importantes a veces desaparecen. La enfermera apretó los puños. «Doctor, ¿por qué está haciendo esto?», preguntó con voz entrecortada. Él sonrió sin humor. «Porque es hora de que la señora entienda toda la verdad». Clavó sus ojos en los míos. Un vacío oscuro, sin remordimiento, sin pena. «Su hija no murió como usted cree», dijo él, doblando el informe y acercándose de nuevo a la camilla. Mis dedos se entumecieron bajo las correas. Toda yo era un temblor. ¿Qué quiere decir?», pregunté con un hilo de voz. Él levantó el informe y tocó suavemente mi frente con él, como si fuera una bendición macabra. Que la versión oficial fue conveniente. Mi pecho se cerró. La enfermera intervino, dando un paso firme. «Eso es abuso, doctor. Lo que está haciendo es...». Él levantó una mano y la enfermera se congeló en el acto. «Tú sabías en lo que te metías cuando aceptaste participar en este turno», dijo él sin mirarla. «No me vengas ahora con moralismos». Ella retrocedió un paso, como si una sombra la hubiera empujado. El médico volvió a centrarse en mí. La noche en que su hija ingresó, empezó. Yo estaba allí. Se inclinó un poco más, y no por casualidad. Mi respiración comenzó a acelerarse. Ese «yo estaba allí» me atravesó el pecho como una aguja fría. Ella llegó con signos vitales muy bajos. Estaba inconsciente, pero hizo una pausa y sonrió. Aún tenía posibilidades. La enfermera se cubrió la boca para no gritar. Mi alma cayó en un abismo. «¿Qué hiciste?», pregunté, casi sin aire. Él se acercó un poco más, demasiado cerca. «Digamos que decidí priorizar a otro paciente». Sus ojos brillaron con una crueldad contenida. Uno que sí importaba. Mis labios comenzaron a temblar. «¿Importaba? ¿Para quién?», murmuré. Él inclinó la cabeza. «¿Para quiénes financian este hospital?». Una punzada de asco me recorrió la columna. Mi hija había muerto, porque alguien más tenía más dinero, porque su vida, para ellos, valía menos. La enfermera, llorando en silencio, tomó mis dedos por debajo de la manta. El médico volvió a la mesa y tocó la caja. «La policía me entrevistó varias veces», dijo casualmente, «pero yo afirmé no haber visto nunca este medallón». Me miró por encima del hombro. Esa noche se lo quité a su hija para evitar preguntas incómodas. Mi cuerpo entero ardió en un temblor que me subió desde los pies hasta la garganta. Lo que yo sospeché durante años, lo que nadie quiso investigar, era real. Era él. «¿Por qué me lo muestras ahora?», pregunté, apenas audible. Él se encogió de hombros. «Porque usted entró en este quirófano demasiado reconocible, y porque la enfermera cometió un error al dejarla ver la caja cuando se la traje». Miró a la enfermera con frialdad. «¿O no es así?». Ella bajó la cabeza. Yo solo quería ayudarla». Él dio un paso hacia ella. Ella retrocedió. El miedo era palpable, sólido, real. «Nunca debiste abrir la caja sin mi permiso», dijo él, con un tono suave que daba más miedo que un grito. Ella levantó las manos. Solo quería ver si había algo que pude». «Ya hiciste suficiente», la interrumpió él. Luego se giró hacia mí. «Ahora que entiende lo que realmente pasó con su hija, necesito que comprenda otra cosa», dijo con calma. Me incliné un poco hacia él sin querer. Mi cuerpo reaccionaba, aunque mi mente quisiera huir. «¿Qué cosa?», murmuré. Él sostuvo el medallón colgando entre sus dedos. «Usted es la única persona viva que puede vincularme con esto». Movió el medallón dejándolo oscilar. «Y eso es un problema». Mi corazón se vació. «¿Me va a matar?», pregunté con un hilo cortado de voz. Él sonrió. «Soy cirujano, señora». Se acercó a mi oído. «No necesito matarla, solo necesito que no despierte». La enfermera gritó un «no», ahogado, pero él levantó la mano y activó un interruptor. La máquina de anestesia empezó a sonar. El gas empezó a fluir. El olor ya se acercaba a mi nariz. La enfermera corrió hacia el equipo, pero él la sujetó del brazo con una fuerza sorprendente. «Una más», advirtió él, «y terminarás igual que ella». Ella tembló. Yo también. El mundo se nublaba. El sonido de mi propio corazón golpeaba como un tambor viejo. Mis ojos se cerraban. No era sueño, era muerte. La muerte que él había planeado durante años. La muerte que le convenía.
La muerte que quitaría del mundo a la única persona que sabía la verdad. Pero antes de caer por completo, antes de que la oscuridad me tragara, escuché un grito profundo, un grito lleno de furia, un grito masculino. La puerta se abrió de golpe y alguien entró en la sala de cirugía. «Aléjate de mi madre». Esa voz no podía ser, no en ese lugar, no en ese momento. Mis ojos, que se estaban cerrando por efecto del gas, se abrieron apenas lo suficiente para verlo. Mi hijo. De pie en la puerta del quirófano, con una expresión que jamás había visto en su rostro, sus manos apretadas en puños, el pecho agitado, los ojos llenos de una mezcla de rabia, miedo y desesperación. «Aléjate de mi madre», repitió, avanzando hacia el médico. El cirujano se giró lentamente, como si la interrupción fuera apenas una molestia menor. Soltó el brazo de la enfermera, quien se desplomó contra la pared, temblando. «Este es un lugar estéril», dijo el médico, con una calma aterradora. «No deberías estar aquí». Mi hijo no escuchó razones, no quería razones, quería respuestas, quería sangre. «¿Qué demonios estás haciendo?», rugió señalándolo. «¿Por qué está la anestesia encendida? ¿Por qué está mi madre amarrada?». El médico lo miró con frialdad. «Tu madre está a punto de ser intervenida. Nada más». Mi hijo se acercó a la camilla y cuando vio mi mirada borrosa, mi respiración acelerada, mis lágrimas, algo dentro de él se rompió. «Mamá», su voz se quebró. «¿Qué te hicieron?». Quise hablar, pero la lengua se me adormecía. El maldito gas seguía entrando en mis pulmones. La enfermera, con un último hilo de valentía, se abalanzó sobre la máquina para apagarla. «¡No!», gritó el médico. Corrió hacia ella, pero mi hijo lo interceptó empujándolo con una fuerza que ni yo sabía que tenía. El sonido de la máquina cesó. El flujo de anestesia se detuvo. El aire limpio volvió a entrar. Mis párpados siguieron pesados, pero al menos ya no estaba cayendo al vacío. El médico se reincorporó, frotándose la mandíbula por el golpe. «Qué inconveniente», murmuró. «Muy inconveniente». Mi hijo se colocó frente a mí, protegiéndome con su cuerpo. «No vuelvas a tocarla», advirtió. «Lo juro por Dios». El médico se rió. Una risa corta, una risa seca. «¿Crees que entiendes algo de lo que está pasando aquí?», dijo. «No tienes idea de quién soy». Se acercó un paso, desafiante. «Ni de lo que hice por tu familia». Mi hijo apretó los dientes. «Sé exactamente quién eres», escupió. «El hombre que se escondió durante años detrás de un expediente falsificado. El hombre que dejó morir a mi hermana». El silencio que siguió fue brutal, tenso, cargado de electricidad. El médico entrecerró los ojos. «Así que ya lo sabes». Mi hijo temblaba. Su respiración era un jadeo furioso, pero su voz, cuando habló, fue un filo. «Lo sé todo», dijo, «y también sé que tú firmaste ese informe». El médico abrió la boca, sorprendido por primera vez. «¿Quién te lo dijo?». Mi hijo señaló a la enfermera. «Ella». Y luego me miró. «Y mamá». Mamá lo sabía, desde siempre. Solo necesitábamos pruebas. El médico soltó el informe sobre la mesa. «¿Pruebas?», dijo, riendo para sí mismo. «¿De qué te servirían? ¿A quién crees que van a creer? ¿A un cirujano con 20 años de trayectoria o a una mujer con un historial emocional frágil y un hijo impulsivo?» Me hirvió la sangre. «Esa mujer», dijo mi hijo acercándose a él, «es mi madre, y tú vas a pagar». El médico inclinó la cabeza. «No sabes con quién te estás metiendo». Mi hijo no retrocedió. Al contrario, avanzó un paso más. «Sí lo sé», dijo con voz firme. «Me meto con el cobarde que mató a mi hermana». El médico perdió la sonrisa. «Ella iba a morir de todos modos», escupió, revelando lo que había guardado todos estos años. Era cuestión de tiempo. Sentí que mi corazón se desgarraba. La enfermera gimió. Mi hijo tembló, pero no por miedo, por furia. «¿Qué dijiste?», preguntó él con un hilo asesino. El médico respiró hondo, como quien se prepara para confesar por orgullo, no por arrepentimiento. «La verdad». Se acercó a mí, me susurró. «Tu hija murió porque era débil». Se volvió hacia mi hijo. «Y tú», sonrió una última vez, «también lo eres». El golpe que siguió fue inevitable. Mi hijo se lanzó sobre él. Ambos cayeron contra la mesa,
golpeando bandejas y herramientas. El medallón salió despedido, rebotando en el piso. La enfermera gritó. La camilla se sacudió. Todo fue un caos. El médico logró levantarse primero. Sangraba por la ceja. Los ojos, desesperados, ya no eran fríos. Eran los ojos de un hombre arrinconado. «Esto no tenía por qué llegar a esto», dijo él, buscando algo entre sus instrumentos. «Pero tú lo pediste». Mi hijo se incorporó. Su respiración era un rugido. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «¿Matarme también?». El médico agarró una jeringa. «Solo te dormiré». Miró el techo, como quien hace un cálculo rápido. 20 minutos, sonrió. «Suficiente». La enfermera se interpuso, extendiendo los brazos. «No, doctor, no». Él la empujó hacia un lado. Yo, todavía atada, intenté incorporarme. Mi fuerza era mínima, pero mi voz no. «Aléjate de mi hijo», grité. Él se giró, me miró. Sus ojos oscurecieron más. «Ya es tarde para los dos». Se lanzó hacia mi hijo con la jeringa en alto, pero mi hijo, rápido, tomó una bandeja y la usó como escudo. La jeringa chocó contra el metal y cayó al piso. El médico perdió la paciencia y agarró una segunda jeringa. «¡Basta!», rugió. La enfermera gritó. «¡Corran! ¡Llamaré seguridad!». Pero nadie correría, nadie huiría, porque en ese instante la puerta del quirófano volvió a abrirse y entró alguien más, alguien cuyo rostro el médico no esperaba ver, alguien que lo dejó paralizado, más pálido que el yeso de las paredes. «¿Tú?», susurró él, retrocediendo. «No, no puede ser». Y yo, aunque aún sedada, pude reconocer esa voz familiar, porque quien entró era la última persona que yo creí que volvería. La figura que apareció en la puerta me hizo olvidar por un instante el dolor, la sedación y el terror. Mi respiración se detuvo. El médico retrocedió como si hubiera visto un fantasma. La enfermera se cubrió la boca con ambas manos. Mi hijo se quedó helado. Y yo sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. «No», susurró el médico retrocediendo. «Tú no puedes estar aquí. Tú estabas muerta». La figura dio un paso dentro del quirófano, iluminada por la luz blanca del techo. Su bata no era de hospital. Su cabello estaba un poco despeinado. Su mirada, intensa, profunda, viva, era mi hija muerta, mi hija que yo misma había enterrado 22 años atrás. Sentí que mi corazón quería salir de mi pecho. Mi hijo, temblando, dio un paso hacia atrás. «No, no puede ser», murmuró él. El médico apretó los dientes. «Tú no eres ella», gritó, aunque su voz traicionaba puro pánico. La mujer clavó los ojos en él y habló con una firmeza helada. «Oh, sí, doctor. Soy exactamente quien crees que soy». Yo lloré. Lloré porque reconocí la forma de sus manos, la manera de pararse, un poco ladeada, la cicatriz diminuta en su ceja izquierda que tenía desde niña cuando cayó de la bicicleta. Era ella, mi hija, viva. La enfermera, con los ojos inundados, balbuceó. Pero, el informe, el cuerpo, el entierro». La mujer la miró y dijo, «No enterraron a la persona correcta». El médico, pálido como el papel, apretó una mesa para no desmoronarse. Mi hijo, con la voz rota, murmuró, «Hermana, ¿estás viva?». Ella lo miró con una pena inmensa. «No, Samuel, no estoy viva». Hizo una pausa. «Estoy aquí para que conozcan la verdad antes de que sea demasiado tarde». Mi cuerpo tembló. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ella se acercó lentamente, pasando junto al médico como si su sola presencia lo obligara a retroceder. «No soy un fantasma», dijo, deteniéndose a 1 metro de mí. «Y tampoco soy un milagro». Me miró con un dolor que reconocí profundamente. Soy la verdad que él intentó enterrar. El médico gritó, «¡Cállate! ¡Tú no sabes nada!». Ella ni siquiera parpadeó. «¿No sé nada?». Se cruzó de brazos. «Yo estaba allí, doctor. Yo escuché su conversación. Yo vi la caja y vi lo que hizo con el cuerpo de la joven que murió ese día». Mi hijo palideció.
¿Qué cuerpo?, preguntó. Ella respiró profundamente. La joven que llegó a urgencias ese mismo día, con heridas similares a las mías. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El doctor usó su cuerpo para falsificar mi muerte. Miró al médico con un desprecio helado y me obligó a desaparecer. Mi corazón se apretó. ¿Desaparecer?, susurré. Ella asintió. Me amenazó. Me dijo que si decía la verdad, ustedes correrían peligro. Miró a Samuel. A ti, especialmente. Mi hijo dio un paso atrás. El médico gritó. ¡Miente! ¡Miente! Ella está loca. Se escapó. Yo intenté ayudarla. Ella lo enfrentó. ¿Ayudarme?, se rió sin humor. ¿Así llamas a encerrar a una joven de 19 años en un sótano durante semanas mientras la policía buscaba mi cuerpo? La enfermera comenzó a llorar abiertamente. El médico, cada vez más desesperado, gritó. «No tenías que estar viva. Tú no tenías que volver». El silencio que siguió a ese grito fue devastador. Mi hija se dio vuelta hacia mí. «Mamá». Yo quise volver. Tragué saliva. No pude. Su voz se quebró. Él me tenía amenazada. Él sabía demasiado. Él controlaba todo en este hospital. Mi alma se rompió. Una parte de mí quería abrazarla. Otra no podía creerlo. Otra gritaba por dentro. «¿Por qué?», pregunté apenas. «¿Por qué nunca volviste a casa?». Ella se acercó a mí. Puso su mano sobre mi brazo esposado. «Porque ese día, cuando morí, yo dejé de ser libre». Respiró profundamente. «Y porque él tenía un plan con mi cuerpo». Miró al médico. Un plan que necesitaba que estuviera muerta para el mundo. Mi hijo, temblando de furia, dijo. «Si esto es cierto, él». Ella lo interrumpió, con un dedo en sus labios. «Hermano, él hizo mucho más de lo que imaginas». El médico intentó correr hacia la puerta, pero la enfermera, contra todo pronóstico, se interpuso y apretó el botón de bloqueo del quirófano. Las puertas se cerraron. Sonó un clic metálico. Nadie entraría, nadie saldría. Mi hija habló. «Hoy se sabrá la verdad». El médico se giró hacia ella, sudando, respirando rápido. «Si hablas», balbuceó él, «si dices una palabra, nos matarán a los dos». Mi hija sonrió con una serenidad escalofriante. «No, doctor». Le mostró algo entre los dedos. Un pequeño dispositivo. Una luz roja parpadeaba. Ellos ya escucharon todo. El médico se quedó paralizado, pálido, derrotado. «No», susurró. No puedes haberlo grabado». Ella lo miró. «Sí», respiró hondo. «Y no solo grabado». Señaló una cámara en la esquina del quirófano. Transmití la conversación en vivo. Mi hijo abrió los ojos, sorprendido. La enfermera se cubrió la boca. Y yo supe que era real. Todo. Mi hija volvió a mirarme. «Mamá, vine porque ya no quiero vivir escondida». Hizo una pausa. «Vine a liberar a todos. Y vine a destruirlo a él». El médico gritó, corriendo hacia ella. Ella no se movió. Mi hijo sí. Con un movimiento rápido, Samuel lo derribó contra el piso. El médico cayó de espaldas, golpeándose la cabeza contra el suelo. La sangre comenzó a salir. La enfermera llamó a seguridad con manos temblorosas. Mi hija dio un paso hacia mí. «Mamá», tomó mi mano. «Lo que viene ahora será fuerte». Y con una calma que me erizó la piel dijo, «Pero ya no vamos a sufrir más». El médico yacía en el suelo, aturdido, mientras la sangre se extendía lentamente por el piso estéril. La enfermera temblaba mientras hablaba por el intercomunicador, pidiendo seguridad con voz entrecortada. Mi hijo respiraba agitado, con las manos aún temblorosas por la fuerza con la que había defendido a su hermana y a mí. Mi hija, o la mujer que yo ya sabía que era mi hija, aunque la lógica aún quisiera negarlo, se acercó a mí. Sus dedos tocaron las correas que mantenían mis muñecas atadas a la camilla y las soltó una por una, con una delicadeza que me hizo llorar. «Tranquila, mamá», susurró. «Ya no estás sola». Sentí un temblor recorrerme el cuerpo entero. Cuando mis manos quedaron libres, las llevé a su rostro. Toqué su mejilla, caliente, real, viva. «¿Eres tú?», logré decir con la voz rota. «¿Eres realmente tú?». Ella sonrió con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Nunca dejé de ser tu hija». La enfermera nos miraba como si estuviera presenciando un milagro o una tragedia resucitada.
El médico intentó incorporarse, pero mi hijo lo sujetó del cuello de la bata y lo empujó contra la pared con violencia. «No te muevas», le advirtió con un tono tan oscuro que me hizo temblar de nuevo. El médico escupió sangre y soltó una carcajada seca. «No tienen idea de con quién están jugando», murmuró, débil, pero aún desafiante. Mi hija caminó hacia él lentamente. No había miedo en sus pasos. Había fuego. «¿De verdad sigues creyendo que eres intocable?», preguntó ella. Él la miró con odio. «Tú no tendrías que haber vuelto», dijo, apretando los dientes. «Yo cerré ese capítulo. Lo cerré bien». Ella inclinó la cabeza. «¿Cerrarlo?», susurró. «Lo que hiciste fue sepultar un cadáver equivocado y esconderme viva». Mi hijo lo apretó más fuerte contra la pared. «¿Cómo lo hiciste?», le exigió. «¿Cómo fue posible?». El médico respiró entrecortado. Miraba a mi hija con una mezcla de rabia y orgullo deformado. «Yo no quería matarte», dijo él. «Solo necesitaba que dejaras de ser un problema». Mi corazón cayó al suelo. Mi hija se cruzó de brazos. «Dilo todo», lo ordenó con una voz tan firme que parecía venir de años de silencio acumulado. El médico tragó saliva. «Esa noche viniste herida. La ambulancia llegó tarde. Ya estabas inconsciente». Se detuvo un segundo. A la par llegó otra paciente, una joven, sin identificación. Murió en el trayecto. La enfermera, temblando, murmuró: «¿Intercambiaste los cuerpos?». El médico la miró como si la pregunta fuera obvia. Ella tenía una pulsera con iniciales parecidas. «Además», soltó un suspiro cansado, «era más fácil explicar una muerte que dos llegadas con lesiones similares». Su voz se volvió más fría. «Y la madre de esta joven», señaló a mi hija, «era molesta, muy insistente, muy emocional». Mi estómago se revolvió. Recordé cada visita al hospital, cada día rogando respuestas, cada noche despierta rezando por una verdad que nunca llegó. Mi hija continuó: «¿Y cuando desperté? Me dijiste que si hablaba, si decía que yo seguía viva». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Los que realmente estaban detrás de ti vendrían por mamá y por Samuel». Lorena, la enfermera, se llevó las manos al rostro. «¿Entonces ella estuvo escondida?», preguntó como quien teme la respuesta. Mi hija asintió. «Durante años». Miró al médico. «Me encerró en una casa abandonada que usaban para pruebas clínicas ilegales». Los ojos de Samuel se abrieron por el horror. Y cada vez que intenté escapar, él aparecía. El médico sonrió. «Eras tan rápida, pero yo era más inteligente». Mi hijo lo golpeó contra la pared. «Cállate», pero mi hija lo detuvo. «No, Samuel», dijo ella. «Que hable, que todos escuchen». El médico se limpió la sangre de la boca. «La dejé ir cuando dejó de ser un riesgo». Se encogió de hombros. «Pensé que se había suicidado, como muchas otras». Me miró directamente. «Y usted enterró a otra y creyó que era su hija. Fue perfecto». Sentí que el alma se me caía en pedazos. Mi hija se arrodilló frente a mí. «Mamá, yo intenté volver a casa muchas veces». Su voz se quebró. «Pero cada vez que me acercaba, él enviaba gente a buscarme». Me sujetó las manos con fuerza. «Hasta que escapé del país». Mi hijo se llevó las manos a la cabeza. «¿Qué?», susurró. «¿Dónde estuviste?». Ella respiró hondo. «Una mujer buena me ayudó, una enfermera retirada. Viví con ella. Ella sabía que yo no estaba loca. Me escondió hasta que pude valerme por mí misma». Lo miró. «Hace 2 años regresé. Cambié mi nombre y comencé a investigar. Yo lloré. Lloré por el tiempo perdido. Lloré por los abrazos que nos faltaron. Lloré porque mi hija vivió escondida, sola, atormentada, mientras yo dejaba flores en una tumba que no era suya. Mi hija siguió. Vi cómo este hombre seguía practicando, cómo seguía intocable. Miró la caja metálica. Vi cómo guardó todos los documentos que lo incriminaban aquí». Sus ojos se endurecieron y decidí descubrirlo todo. Lorena, la enfermera, dijo entre lágrimas: «Yo siempre sospeché, pero tenía miedo. Él hace lo que quiere en este hospital. Todos le temen». Mi hija se puso de pie y miró directo al médico. «Hoy se acaba tu poder», señaló la cámara de seguridad en la esquina. «Todo está grabado, todo lo que dijiste, todo lo que confesaste». El médico se desplomó en el suelo, derrotado. «No sobrevivirán», susurró.
Ninguno de ustedes. Ellos vendrán. Ellos no perdonan. Esto no es solo mío. Ustedes no entienden. Pero mi hija lo interrumpió. Me pasé la mitad de mi vida huyendo. Dio un paso hacia él. Ahora ellos serán los que huyan. El sonido de pasos acercándose se escuchó detrás de la puerta. Seguridad, policía o alguien más. Mi hijo y mi hija se tomaron de la mano. Ambos temblaban, ambos vivos, ambos listos. Y yo, recuperando mi fuerza, me enderecé en la camilla mientras la puerta comenzaba a abrirse. Lo que entrara cambiaría nuestro destino para siempre. La puerta comenzó a abrirse con un sonido lento, chirriante, demasiado parecido a un presagio. Mi hijo y mi hija se tensaron al mismo tiempo. La enfermera se pegó contra la pared con las manos temblorosas. Yo, aún recuperándome de la sedación, apreté los bordes de la camilla, temiendo que quien entrara no fuera seguridad, sino alguien peor. El médico, en el suelo, herido y derrotado, alzó la cabeza con un gesto de horror que no había mostrado antes. Sus ojos se desorbitaron y murmuró: «No, no, no puede ser él». La puerta terminó de abrirse, y un hombre mayor, vestido elegantemente, con un bastón de madera negra y una expresión tranquila, casi amable, entró al quirófano como si fuese el dueño del hospital. Sus ojos, de un gris claro perturbador, recorrieron la sala. Primero la enfermera, luego mi hijo, luego mi hija, y finalmente se detuvieron en mí, como si me reconociera, aunque yo jamás hubiera visto a ese hombre en mi vida. «Buenas noches», dijo con una voz suave, demasiado suave. Parece que interrumpí una escena interesante. El médico intentó arrastrarse hacia atrás, alejándose de él. «Señor, yo puedo explicarlo». El hombre no lo miró. Solo levantó una mano, pidiéndole silencio, como quien calla a un perro ruidoso. Mi hija dio un paso adelante, desafiante. «¿Quién es usted?». El hombre sonrió. «Me llamo Octavio Villagrán». Hizo una pausa. «Soy el presidente del consejo directivo del hospital». La enfermera abrió los ojos con pavor. «Usted es el que...». Su voz se quebró. «El que controla todo aquí». Él inclinó la cabeza, satisfecho. «Digamos que me aseguro de que este lugar siga funcionando, sin interrupciones indeseadas». Mi hijo se colocó frente a mí y mi hija como un escudo. «¿Y qué quiere?», preguntó con firmeza. Octavio se acercó unos pasos, apoyando ligeramente el bastón en el piso. Cada golpe seco resonaba en el quirófano como una amenaza silenciosa. «Quiero», dijo con una sonrisa tranquila, «ordenar las cosas antes de que se vuelvan más complicadas». Mi hija lo enfrentó. «Usted estaba detrás de él», señaló al médico, «detrás de lo que me hicieron». Sus ojos ardían de rabia contenida. «Dígame la verdad». Octavio la miró con una mezcla de curiosidad y admiración. «Debiste haber seguido muerta, muchacha», respondió con un tono casi paternal. «Fuiste muy inconveniente». Mi hijo apretó los puños. «Hijo de...». Pero Octavio levantó una mano. «Tranquilo, sé lo que todos piensan ahora mismo». Miró al médico. «¿Y tú?». Se acercó a él y le dio un leve golpe con el bastón en el hombro. «Eres un desastre. Te di una sola instrucción: mantenerla oculta». El médico lloraba de miedo. «Lo intenté», balbuceó. «Usted no sabe lo difícil que fue. Ella siempre escapaba». «No es mi problema», contestó Octavio secamente. El hombre se acercó a mí. Mi piel se erizó sin poder evitarlo. «Señora», dijo inclinándose un poco. Nunca fue personal. Su tono era casi amable. Su hija cayó en un asunto mayor que ella. Miró a mi hija. «Y tú debiste entender tu lugar en el mundo». Mi hija dio un paso adelante. «Mi lugar», dijo con una voz tan firme que paralizaba, «es destruirlos a ustedes». Octavio sonrió. «Te admiro, de verdad, pero has cometido un error esta noche». El sonido de pasos detrás de él me heló. 4 hombres armados entraron al quirófano, sin uniforme, sin identificación, con guantes negros. Lorena, la enfermera, dejó caer un instrumento por el miedo. Uno de los hombres cerró la puerta con seguro. Otro se posicionó cerca de los controles del quirófano. Octavio habló con calma. «Esto termina aquí». Miró a los guardias. «Ella», señaló a mi hija, «se viene conmigo». «El joven», señaló a mi hijo, retenido. «La señora...». Su mirada cayó sobre mí.
sedada hasta nuevo aviso. Y el doctor miró al médico con desdén. Ya no es útil. Mi hijo gritó. No se los va a llevar. Pero uno de los hombres le apuntó. Ni un paso más. Mi hija respiró profundo. Sus ojos brillaron de una manera que reconocí. Furia, dolor, decisión. No vas a tocar a mi familia, dijo. Octavio rió suavemente. ¿Y cómo vas a evitarlo? Ella levantó su mano. En ella sostenía el pequeño dispositivo que había usado para grabar la conversación. La luz roja seguía encendida, pero ahora había una luz azul parpadeando al lado. ¿Qué es eso?, preguntó el médico, horrorizado. Octavio entrecerró los ojos. Mi hija habló con calma mortal. Es un transmisor. Miró a Octavio. No solo grabé todo, lo envié en tiempo real. A los medios. Hizo una pausa. A la policía. Su voz se volvió un cuchillo. Y a los inversionistas del hospital. El silencio que siguió fue frío, letal. Octavio se puso rígido. Por primera vez, su máscara se quebró. No, susurró. Eso no puede ser. Uno de los guardias revisó su propio auricular y murmuró algo. Los otros se tensaron. Mi hija sonrió. Una sonrisa tranquila. Terrible. Ellos ya vienen. Soltó el dispositivo sobre la mesa quirúrgica. Y ahora, es tu turno de esconderte. Octavio retrocedió. Su bastón temblaba. Tú no entiendes, balbuceó. Quien está detrás de mí no permitirá que esto salga a la luz. Esto es más grande que un hospital. Más grande que yo. Más grande que todos ustedes. Mi hija dio un paso más. Mi hijo se posicionó a su lado. La enfermera se acercó detrás de ellos. Entonces, dijo mi hija, caerán ellos también. Los pasillos comenzaron a llenarse de gritos, brazos forzando puertas, pasos acelerados, policía, seguridad del hospital y voces que exigían nombres. Octavio miró hacia la salida. Sabía que era demasiado tarde. Esto, murmuró paralizado, no debía terminar así. Mi hija lo miró directamente a los ojos. Así terminan siempre los monstruos. La puerta explotó hacia adentro. Agentes armados entraron al quirófano, y tanto el médico como Octavio cayeron finalmente en manos de la justicia. Cuando los agentes irrumpieron en el quirófano, el mundo pareció detenerse. La luz blanca del techo se reflejaba en sus cascos, sus chalecos antibalas y en las armas levantadas. Mi respiración se agitó, no por miedo, sino por algo que creí que nunca volvería a sentir. Esperanza. Octavio levantó las manos lentamente, con la soberbia quebrada en 1000 pedazos. El médico intentó arrastrarse hacia un rincón para esconderse, pero 2 agentes lo levantaron del piso sin delicadeza. La enfermera dejó caer el instrumento que aún sostenía y se cubrió el rostro, llorando. Mi hijo, con el pecho agitado, dio un paso atrás para no intervenir. Y mi hija, ella se mantuvo firme, erguida, viva. Un agente con voz autoritaria habló. Todos bajo custodia inmediata. Este quirófano es escena de investigación federal. Octavio intentó recuperar algo de su poder. No saben quién soy. Están cometiendo un error. Sabemos exactamente quién es, interrumpió el agente sujetándolo del brazo. Y sabemos lo que acaba de admitir frente a esta cámara. Señaló la esquina del quirófano. La luz roja seguía encendida. El médico gritó. ¡Ella miente! ¡Ella miente! ¡Todo es un montaje! Mi hija se giró lentamente hacia él. ¿Un montaje?, susurró. La única mentira que sobrevivió 20 años fue la tuya. Los agentes comenzaron a esposarlos. Uno de ellos revisó la caja metálica. Otro tomó fotografías del medallón. Otro inspeccionó el sobre con el informe original. Yo observaba todo desde la camilla, con el corazón latiéndome dentro de los huesos, sintiendo que cada objeto recuperado era una pieza de mi alma que volvía a su lugar. Uno de los agentes se acercó a la enfermera. ¿Usted es parte del personal? Ella asintió con la cabeza, pero su cuerpo temblaba. Yo intenté ayudar, dijo con voz débil. No sabía todo, solo sabía que él tenía demasiado poder. El agente le puso una mano en el hombro. Va a tener que darnos una declaración, pero parece que usted fue una clave importante para destapar esto. La enfermera rompió a llorar. Mi hija la abrazó. Fue un gesto pequeño, pero lleno de vida. Gracias, le dijo.
No sabes cuánto significó lo que hiciste. Mientras ellas hablaban, mi hijo se acercó a mí. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos, pero su voz fue suave cuando tomó mi mano. Mamá, no voy a dejarte sola. Estamos juntos en esto. Yo apreté sus dedos, sintiendo por primera vez en años la calidez de un hijo que creí que había perdido entre responsabilidades, culpas y silencios. Samuel, susurré. Hijo, tenías razón en buscar la verdad. Él negó con la cabeza. No, teníamos razón juntos. Mi hija se unió a él. Su mano temblorosa cubrió la nuestra. Y ahora, dijo ella, vamos a reconstruir todo lo que él nos arrebató. Los agentes comenzaron a sacar a Octavio del quirófano. Él se resistía, mirando sobre su hombro con una furia impotente. Esto no acaba aquí, advirtió. Hay gente arriba, mucho más arriba, que no permitirán que ustedes destruyan todo el sistema. Mi hija no le quitó los ojos de encima. Entonces caerán con ustedes, respondió. Uno por uno. El médico pasó junto a nosotros esposado. Sus ojos oscuros, ya sin máscara ni soberbia, se clavaron en los míos. Por un segundo, vi al monstruo que secuestró a mi hija, al que dejó morir a otra joven inocente, al que me arrebató 2 décadas. Él abrió la boca para decir algo, pero mi hijo se adelantó. No vuelvas a dirigirle la palabra a mi madre. El médico cerró la boca. Cuando la puerta finalmente se cerró tras ellos, dejando el quirófano estremecedoramente silencioso, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Pero esta vez no era dolor, era liberación. La enfermera, Lorena, se acercó a mí. Debemos trasladarla a una habitación segura, dijo. Ahora usted es una sobreviviente clave. Mi hija sonrió con tristeza. Siempre lo fue. Los agentes entraron de nuevo, pero esta vez sin armas en alto. Señora, me dijo uno de ellos, están preparando una sala privada para usted. Tendrá guardias las 24 horas. No se preocupe por nada. Yo asentí, aunque mi cuerpo aún temblaba por la adrenalina. Mi hija tomó un paño húmedo y limpió la sangre del borde de la camilla donde el médico había chocado. Sus movimientos eran suaves, delicados, como si la vida que había tenido que vivir la hubiera convertido en algo frágil, pero al mismo tiempo, imparable. Mamá, susurró de pronto con la voz quebrada. Perdón por no volver antes. Perdón por haberte dejado sola tanto tiempo. Yo la tomé del rostro con ambas manos. Mi niña, las lágrimas me nublaron la vista. Tú no me dejaste sola. Fuiste tú quien estuvo sola todo este tiempo. El llanto de mi hija estalló contra mi pecho, y yo la abracé como no la abrazaba desde que tenía 19 años. Mi hijo se acercó y nos rodeó a ambas con sus brazos. Por primera vez desde su muerte, éramos una familia rota, pero junta, herida, pero viva. Los agentes nos dieron unos segundos antes de ordenar. Tenemos que trasladarlos ya. Octavio no trabajaba solo. No podemos confiar en ningún miembro del personal. Lorena levantó la vista, asustada. ¿Tanto peligro hay? El agente asintió. Esto es más grande de lo que creemos. Mi hija me ayudó a bajar suavemente de la camilla. Vamos, mamá, falta lo más difícil. ¿Lo más difícil? Pregunté con la voz seca. Ella me tomó la mano. Sí, sus ojos brillaron. Contarle al mundo qué pasó de verdad. Mientras salíamos del quirófano rodeados de agentes, la luz fría del pasillo iluminó el camino. A cada paso sentía que dejaba atrás 20 años de oscuridad. Pero también sabía algo más. El peligro no había terminado, porque si Octavio tenía razón, había una red más grande, una red que no iba a permitir que la verdad saliera a la luz sin luchar. Y yo, después de perderlo todo, ya no iba a retroceder jamás. La sala privada donde me colocaron estaba lejos del bullicio del hospital, casi oculta en un pasillo donde las luces parecían parpadear con miedo. Los agentes asignados vigilaban la puerta desde ambos lados, como si en cualquier momento un enemigo invisible pudiera aparecer. Mi hija caminaba de un lado a otro, inquieta, incapaz de quedarse quieta. Su cuerpo había sobrevivido a años de encierro, amenazas y silencio. Ahora que estaba libre, su energía era casi ingobernable. Mi hijo, sentado en una silla junto a la ventana, observaba cada movimiento de los guardias. Yo me encontraba en la cama, con un suero conectado a mi brazo,
sintiendo el peso de todo lo vivido en las últimas horas. Todavía me costaba aceptar que mi hija estuviera allí, viva, respirando el mismo aire que yo. «¿Cómo estás, mamá?», me preguntó Samuel sin apartar la mirada de la puerta. «Estoy viva», respondí. «Eso ya es suficiente por hoy». Mi hija se acercó y me tomó la mano. «No estamos fuera de peligro», dijo con firmeza. Octavio no mentía del todo. Él respondía a alguien más. El silencio se volvió espeso. «¿Quién?», pregunté. Ella bajó la mirada. «No sé exactamente, pero escuché nombres, conversaciones, personas que financiaban ciertos estudios ilegales en el hospital, gente poderosa, políticos, empresarios». Respiró hondo. «Gente que no va a permitir que todo esto salga a la luz». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Crees que vendrán por nosotros?». Mi hijo apretó los puños. «Que vengan», dijo con voz dura. «Ya no somos los de antes. No vamos a escondernos». Mi hija lo miró con orgullo, pero también con preocupación. «Debemos ser inteligentes, Samuel. Esto no es una pelea en un quirófano. Esto es una red que lleva operando años». Samuel se puso de pie. «Precisamente por eso hay que enfrentarlos». Ella negó con la cabeza. «No solo enfrentarlos». Su voz se volvió un susurro afilado. «Hay que destruirlos». La puerta se abrió lentamente y 2 agentes ingresaron. Uno de ellos, un hombre de rostro serio y barba de 2 días, dijo: «Señora, tenemos que trasladarla a otro sitio. Este hospital ya no es seguro». «¿Qué ha pasado?», preguntó mi hija con el ceño fruncido. El agente miró a su compañero antes de responder. «Interceptamos una comunicación dentro del personal. Alguien dio aviso de que usted», señaló a mi hija, «estaba viva». Ella se tensó. «¿A quién?». «A un número internacional. No sabemos quién está del otro lado, pero sí sabemos esto». El agente respiró hondo. «Ordenaron eliminar cualquier evidencia que la relacione al hospital». Mi hijo dio un paso al frente. «¿Eliminarnos a nosotros también?». El agente no respondió. Su silencio lo dijo todo. Mi hija apretó mi mano. «¿A dónde nos llevarán?». «A un complejo policial fuera de la ciudad. Allí podremos resguardarlos hasta que terminen las declaraciones». Mi hija negó. «Eso no va a ser suficiente». «Es lo único que podemos hacer por ahora», respondió el agente, con paciencia forzada. Ella lo miró directo a los ojos. ¿De verdad cree que una red capaz de ocultar la muerte de una joven, financiar procedimientos ilegales y tener a un director de hospital bajo su control no tiene acceso a un complejo policial? El agente se tensó. Sabía que tenía razón. «Tenemos órdenes de trasladarla», insistió. «No hay más discusión». Mi hija inspiró profundamente. Luego me miró. «Mamá, voy a confiar en ellos, pero apenas lleguemos, debo hablar». Sus ojos ardieron. «Debo decir la verdad en público. No podemos seguir huyendo». Yo la observé largo rato. Era la misma mirada que tenía cuando era adolescente. La mirada de quien ya tomó una decisión imposible. «Estoy contigo», le dije. Samuel asintió. «Yo también». Los agentes nos escoltaron por pasillos largos, subterráneos y silenciosos, como si el hospital estuviera tragándose su propio miedo. Cuando llegamos al estacionamiento privado, 3 vehículos blindados nos esperaban. Nos dividieron en 2 autos. Yo con un agente, Samuel con otro, mi hija en un tercero para protegerla. «Nos seguimos en fila», dijo el jefe del operativo. «Nadie se separa, nadie baja, nadie habla por teléfono». Subimos al vehículo asignado y las puertas se cerraron de golpe. Mientras avanzábamos por la carretera oscura, noté la tensión en los músculos del agente que iba sentado junto a mí. Sus ojos se movían entre los espejos. «Tenemos compañía», murmuró. Mi corazón se apretó. «¿Quién?». «Una motocicleta. Nos sigue desde hace 20 minutos». Me giré ligeramente para mirar por la ventanilla. En el reflejo del vidrio, una luz roja intermitente nos perseguía, más cerca de lo que debería. «¿Es de la policía?», pregunté. El agente negó. «No lleva placas, y el conductor no mira el camino, solo mira nuestras placas». Sentí que el aire se volvía más denso. El agente tomó el radio. «Unidad 1, tenemos un seguidor. ¿Lo ven?». La respuesta tardó unos segundos. «Negativo», respondió la voz del conductor del primer auto. «Aquí no vemos ninguna motocicleta». La comunicación se cortó abruptamente. El agente frunció el ceño. «Unidad 1,
repita. Unidad 1. Nada. Silencio absoluto. La motocicleta aceleró. Mucho. Agáchese, gritó el agente al mismo tiempo que sacaba su arma. El motociclista se lanzó hacia nuestro vehículo con una velocidad inhumana. Un objeto redondo brilló en su mano derecha. Una granada. El agente abrió la ventanilla y apuntó. Disparó una vez, 2, 3. La moto tambaleó, pero el atacante se mantuvo en pie. Yo grité, «¡Mi hija! ¡Mi hijo! Tienen que avisarles!». El agente intentó comunicarse otra vez. «Unidad 2, respondan. Unidad 3, respondan. Res». Un golpe brutal sacudió el vehículo. La moto había impactado contra la parte trasera. El auto comenzó a girar. El mundo se volvió un torbellino de luces, metal, gritos y vidrio. «¡Agárrese!», gritó el agente. Pero lo último que escuché, lo último que sentí, fue el sonido desgarrador de otra explosión detrás de nosotros. Y después, nada, solo silencio. Desperté envuelta en una oscuridad espesa, como si no estuviera en un lugar real, sino suspendida entre sueños rotos y ecos lejanos. Tardé unos segundos en recordar quién era, dónde estaba, qué había pasado. El choque, el motociclista, la explosión, mi hijo, mi hija. Intenté moverme, pero un dolor me atravesó el costado como un cuchillo. Gemí. Algo frío tocaba mi mejilla, una superficie metálica. «Mamá, mamá, despierta». Esa voz que pensé que nunca volvería a escuchar a mi lado. «Samuel», susurré, abriendo los ojos con dificultad. La luz débil del lugar iluminó apenas su rostro. Tenía un corte en la frente, la camisa rota y las manos temblorosas. Estaba sentado a mi lado, vigilándome como si temiera que dejara de respirar. «Estamos vivos», me dijo, con lágrimas contenidas. «El agente también». Pero mi corazón se detuvo un instante. «¿Y tu hermana?». Samuel apretó los dientes. No estaba en su vehículo cuando llegó la policía. El auto estaba vacío. Respiró profundo. «La secuestraron, mamá». Sentí una punzada en el alma. «No, no, no puede ser. Después de todo lo que pasó. ¿Otra vez?». Samuel asintió, con los ojos rojos. Se la llevaron en el momento del caos. Vieron la explosión y actuaron rápido. Ya tenían un plan. Nos estaban esperando. «¿Quién?», susurré. Una voz desconocida habló desde la sombra del cuarto. «Los mismos que quisieron mantenerla muerta durante 20 años». Volteé con esfuerzo. Un hombre de mediana edad, cabello gris corto, traje oscuro y mirada fría, se acercó. Sus ojos tenían un tono calculador, como si cada palabra suya fuera un movimiento estratégico de ajedrez. «¿Quién es usted?», pregunté. Él inclinó ligeramente la cabeza. «Mi nombre no importa, pero pertenezco a la unidad especial que recibió la transmisión enviada desde el quirófano». Me miró con una mezcla de respeto y gravedad. «Lo que su hija reveló destapó un nivel de corrupción que va más allá de lo que ustedes imaginan». Samuel dio un paso adelante. «¿Dónde está mi hermana?». El hombre respiró hondo, como quien decide qué porción de la verdad puede revelar. «Creemos que fue llevada a una finca a las afueras de la ciudad. Uno de los nombres mencionados en la grabación, un empresario llamado Ortega, tiene propiedades allí». Hizo una pausa. Él estaba implicado en los estudios que el doctor realizaba y tenía especial interés en que su hija no reapareciera. Un frío mortal recorrió mi espalda. «¿Por qué ella?», pregunté, con voz quebrada. «Porque ella sabía demasiado», respondió el hombre, «y porque sobrevivió a lo que nadie debía sobrevivir». Samuel dio un golpe a la mesa metálica. «Tenemos que ir por ella. Ahora». Pero el hombre levantó la mano. «No podemos arriesgarnos así. Ortega tiene hombres armados, vigilancia privada y contactos dentro de la policía». Samuel lo fulminó con la mirada. «No me importa. Voy a sacarla de donde esté». El hombre lo sostuvo por los hombros. «No podrás solo». Samuel lo empujó. «¿Entonces qué? ¿Esperaremos a que la maten otra vez?». La rabia de mi hijo era fuego vivo, y yo también ardía por dentro. «Escúchame», dije, incorporándome a pesar del dolor. «Ella sobrevivió 20 años escondida. Sobrevivió al médico. Sobrevivió a Villagrán». Tragué saliva. «Y ahora sobrevivirá a quien sea que la tenga». Miré a la gente. «Pero no sin nosotros». El hombre dudó. Samuel ardía. Yo temblaba.
Y entonces, como si un rayo hubiera atravesado la habitación, el hombre finalmente habló. Hay una forma. Nos miró con severidad. Pero se requiere que ustedes dos estén dispuestos a arriesgarlo todo. No dudamos. Estamos dispuestos, dijo Samuel. Haré lo que sea, dije yo. El hombre asintió. Bien. Se acercó y colocó un mapa sobre la mesa. Señaló un punto marcado con tinta roja. Este es el lugar. No sabemos en qué estado está su hija, pero todavía vive. Recibimos una transmisión de audio hace 20 minutos. Se escuchaba su voz. Gritaba por ayuda. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Gritaba? Él afirmó con la cabeza. Ortega quiere que hable. Quiere saber qué más sabe. Ella se niega. Y no tienen intención de dejarla viva si no colabora. Samuel apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Vamos ya. El hombre nos entregó chalecos antibalas y gafas de visión nocturna. Les daremos cobertura, pero no podemos entrar todos. Si nos detectan, la matarán inmediatamente. Miró a Samuel. Tú entrarás por el lado norte, luego a mí. Y usted se quedará detrás, pero vendrá con nosotros. Su hija pedía por usted. Necesitamos que reconozca su voz si la escuchamos en el perímetro. Asentí, aunque sabía que mi corazón estaba colgando de un hilo frágil. Nos movimos bajo la noche cerrada, en silencio absoluto. La finca era enorme, rodeada de muros altos y guardias armados. Llegamos a una colina desde donde se veía la casa iluminada apenas por unas lámparas externas. Los agentes se dispersaron. Samuel se preparó. Yo respiré hondo, temblando. Y entonces, un grito desgarrador atravesó la noche. Mi corazón se congeló. ¡Mamá! ¡Mamá! Era ella, mi hija, mi niña. Samuel corrió. Los agentes lo siguieron. Yo quise avanzar, pero un hombre me sostuvo del brazo. Espere, es una trampa. Ellos saben que usted vendría. Es mi hija, grité desesperada. Lo sé, respondió. Pero si la matan, usted no podrá salvarla. El grito volvió a escucharse, más débil esta vez. Mamá, ayúdame. Las lágrimas me cegaron. Samuel desapareció entre los árboles. Los agentes fueron detrás de él. Yo, apoyada contra un tronco, recé. Recé con cada fibra de mi cuerpo. Y entonces, un disparo, luego otro, luego gritos, pasos, un estallido. El agente me empujó al suelo para cubrirme. ¡Agáchese! El mundo volvió a explotar. El olor a pólvora se mezcló con el aroma de tierra húmeda. Y entre el caos, una voz conocida. ¡Mamá! ¡Aquí! ¡Aquí! La reconocí. Era ella. Ella estaba viva. Y Samuel corría hacia su sonido como un hombre que no teme a la muerte. La luz de una linterna iluminó el interior de un viejo establo. Y allí estaba, mi hija, atada, herida, pero viva. Samuel la abrazó, y ella lloró sobre su hombro. Entonces el agente gritó: «Señora, entre, es segura». Corrí, mis piernas dolían, mi alma temblaba. Cuando llegué a la puerta, mi hija levantó la cabeza. «Mamá», y me extendió los brazos. Corrí hacia ella. La abracé. Lloramos juntas. Lloramos 20 años. Lloramos todo lo perdido. Y todo lo que aún quedaba por vivir. Pero en ese momento exacto, un último disparo resonó detrás de nosotros. Y la historia aún no había terminado. El disparo que resonó detrás de nosotros no nos alcanzó. Un agente logró detener al último hombre armado justo antes de que entrara al establo. Cuando su cuerpo cayó, la noche se volvió, por fin, silenciosa. Abrazar a mi hija, herida, temblorosa, pero viva, fue un milagro que jamás creí volver a tener entre mis brazos. Samuel lloraba sin vergüenza, sosteniéndonos a ambas como si temiera que la oscuridad pudiera arrebatarnos de nuevo. Las ambulancias llegaron minutos después. Mi hija fue trasladada bajo máxima protección. Yo subí con ella, sin soltar su mano ni un segundo. Samuel iba detrás, vigilando que nadie se acercara. Días después, los nombres detrás de la red de corrupción se hicieron públicos. Caídas políticas, arrestos, denuncias internacionales. Octavio, el médico y todos sus socios enfrentaron cargos que jamás podrán escapar. La verdad, por fin, había salido a la luz. Mi hija vive conmigo ahora. Dormimos con las puertas abiertas, sin miedo. Samuel la visita cada tarde.
Y yo, a mis 62 años, siento que renazco con ellas. Gracias por acompañarme en esta historia. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Tu apoyo lo es todo.